y explicar uno de los temas que le di seguimiento. Fui de los primeros en México, los primeros periodistas que le dieron voz a quienes sacaron el culto de la Santa a las calles. Nadie hablaba con los que estaban en ese momento hablando del culto, que por primera vez estaba saliendo de manera así, frontal a la sociedad, a la calle. No gustó, tanto fue que llamaron de altos jerarcas de la Iglesia Católica a la estación de radio, que el dueño se llevaba muy bien con ellos, y le pidieron que me dieran cuello, que me sacaran de ahí. Habló en era directa. Habló el cardenal, ¿no? Sí. Heriberto Rivera Carrera. Así es. Nos dimos cuenta que la mayor parte de las misas de la Santa eran sacadas, todo el texto, prácticamente, de la Iglesia Católica. ¿No te dio curiosidad en algún momento y le hiciste una petición a la Santa? La niña blanca me ha ayudado en todo. ¿Tú crees que influyó mucho en este culto el escándalo de Maciel Maciel para hacer crecer a la Santa, que la iglesia perdiera estos adeptos? Mira, yo creo que sí influyó algo. Cuando yo escucho que dicen, es que los sacerdotes nunca se han involucrado con la Santa. Claro que sí. En el 2004 llegó ahí un sacerdote que era de la parroquia cercana. Y yo creo que al ver a tanta gente, o no sé, pues él fue y dio una misa. ¿Una misa? Mientras tú tienes al demonio, por el otro lado tienes a Metatrón, que es súper poderoso, que es más poderoso, dicen que... ¿El mismo Dios? Año 2004. El culto a la Santa estaba naciendo en la Ciudad de México y en todo el país. ¿Y quién mejor para documentar todo este mundo, todo este culto? Tenemos a Johanan Díaz. Él nos va a estar contando a lo largo de este capítulo cómo vivió estos sucesos. Hubo hasta intentos de censura, pero amigos, ya saben, yo soy Armando Bonilla, bienvenidos a Invitado a lo Desconocido, y antes agradecer a Insólita Labs, que estamos en este bellísimo y hermoso estudio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse, compartan con su mamá, con su tía, con quien tenga que ser. Y bueno, ya saben, como cada jueves, amigas Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos los que nos ven, gracias Armando. Todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tenemos capítulo nuevo. Síganos en todas las plataformas digitales. En Spotify también nos pueden seguir, pueden escucharlo mientras van en su carro, ahorita que estamos de vacaciones, rumbo a la playita. Vayan y escuchen estos hermosos capítulos. ¿Tú dónde lo escuchas más, en Spotify o en YouTube? Yo lo escucho más en YouTube. Yo soy un consumidor de YouTube en todos los sentidos. Sí. No, Spotify me distrae mucho, entonces prefiero tener fijo el video para poderlo ver y analizar mejor. Amigo, hoy tenemos un capitulazo. No puede llegar, ya lo escucharon en el intro. Amigo, Johanan Díaz, ¿cómo estás? Ya estábamos intentando grabar y no se podía, pero bueno, ya por fin se dio. Así es, pues un gusto saludarlos. Gracias por invitarme a su podcast y explicar uno de los temas que le di seguimiento. Fui de los primeros en México, los primeros periodistas que le dieron voz a quienes sacaron el culto de la Santa a las calles. Amigo, tus redes sociales para toda la gente que es nueva en nuestro canal y te quiere seguir. Claro, desde luego, en YouTube me encuentran como @Johanan Díaz, que es mi programa que se llama Insólita Experiencia, que lleva 11 años en internet. 11 años. 11 años. ¿Cuántas entrevistas tienes? Publicadas ahí en el canal 5,200 entrevistas. 5,200. Más aparte, he hecho una depuración del canal, más aparte las que me ha quitado YouTube, que yo creo que en total son unas 3,000, 3,500 más. Entonces serían nada más de YouTube 8,500, 8,700 entrevistas. En audio debo de tener unas 3,000, que no he tenido tiempo de editarlas y todo, y espero que en algún momento. Yo toda mi vida me la he pasado entrevistando a la gente. Cuando voy de viaje, ya sea, antes era llevar una grabadora de audio, de cassette. Ahora pues es con el mismo celular, haces prácticamente todo, ¿no? Entrevistas en video, en audio. Sí, es claro. Afortunadamente que la tecnología nos permite ahora hacer nos da esas bondades. ¿Dónde te forjaste? ¿Dónde aprendiste a entrevistar? O sea, ¿dónde? Mira, pues yo estudié periodismo en la UNAM, Okay. en el campus Acatlán. Okay. Allá En el norte de la ciudad, ¿no? Exactamente, en Naucalpan, en el Estado de México. Ahí es donde yo estudio periodismo y comunicación colectiva, así se llamaba en aquellos entonces. Después, en todo momento
estaba en cursos de locución, que después con el tiempo me sirvió de mucho, en cursos de redacción, fotografía. Como la UNAM no te da absolutamente nada más que las clases y eso a veces, entonces realmente a mí me tocó, fíjense, me estoy acordando. Digo esto, lo que acabo de mencionar fue porque a mí me tocó la huelga de 9 meses de la No, UNAM. no. Ah, ya, Entonces, claro. 99, ¿no? Sí, Ok. entonces me tocó la huelga de los 9 meses, luego me tocaron así que de repente era una semana, 2 semanas que no había clase, o sea, era un desmadre completo. Entonces yo aproveché en esos momentos para hacer cursos, afortunadamente tuve la oportunidad, mis padres me pagaban los cursos y ahí fue donde realmente, es que realmente mira, uno se foguea estando afuera. En la Claro. universidad tienes toda la teoría que tú quieras, pero donde realmente vas a aprender es ya en una revista. En mi caso fue, no sé si ustedes se acuerden de un portal que se llamaba todos.com, Sí, creo que sí. elfoco.com, Sí, creo que sí. starmedia.com. Sí. Fue el boom de los .com. Entonces tuve la oportunidad de tener secciones en esos portales que eran los más vistos y hablando de ovnis. Entonces recuerdo que cuando yo comencé a mandar mis textos me decían, ¿qué es esto? Y yo decía, pues el texto que me pidieron. O sea, ¿cuántos años tienes escribiendo? No, pues estoy en la universidad. ¿En qué semestre? Estoy en el segundo. Y se quedaban así como diciendo, y yo decía, ¿pero qué? Dime, ¿qué tiene? Es que está mal. Tienes que entrar por lo más fuerte, tienes que hacer esto. Entonces yo lo hacía 10, 12, 15 veces el mismo texto hasta que esa misma gente me decía, ya, quedó, súper. Hacías todo lo que siga. Entonces, por eso te digo, por si cuando hacía la locución, a mí me contrataban mucho para locución comercial de restaurantes y hoteles. Y luego salté para hacer todos los infomerciales. Ya ven que después de las 12 de la noche Vienen los están los infomerciales. infomerciales. Sí. Bueno, en aquellos entonces todo era con mi voz. Llegó un momento que desde las 12 hasta las 6 de la mañana todo era mi voz. Entonces se pasaron cosas muy curiosas porque cuando iba de viaje, escuchaban mi voz y me decían, oiga, usted es el de las fajas. ¿En cuánto están las fajas? Yo decía, no, espérese, yo nada más grabo. No, pero usted es el de las fajas. ¿Cuál me recomienda? Porque míreme cómo es. Yo decía, no, espere. Había ocasiones que fue un video de unos cuchillos que más que cuchillos parecían machetes. Entonces tú ponías algo y te lo cortaba la primera. Y la gente me decía, oiga, usted es el que anuncia los cuchillos, ¿en cuánto? ¿Y dónde los consigo? ¿Y dónde está su negocio? Y yo les decía, no, espérense. No. Es algo curioso que va pasando, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue donde poco a poco me comencé a meter en todo lo que tenía que ver con el tema de los ovnis. Durante unos meses estuve en TV Azteca como oyente, realmente, en un programa que se llamaba En Busca de lo Desconocido con Juan Chía. Yo iba cada semana los miércoles porque había junta de contenido. Nunca me tomaron en cuenta para nada. Nunca. Pero yo estaba ahí. Y Juan Chía, por algún motivo, quería que yo estuviera ahí. Entonces, Juan Chía era la competencia directa en ese momento. Él estaba en TV Azteca y Maussan estaba en Televisa. Eran los dos programas el mismo día, a la misma hora, por el rating. Era muy fuerte la guerra que había entre los dos canales. Pero también fue en México el momento en que las televisoras se peleaban por el rating. Ponían los mismos programas a las mismas horas, el mismo contenido y a ver a quién le iba mejor. Y fue una etapa muy bonita porque ahí aprendí. Recuerdo que cuando yo entré a un estudio, la primera vez que entré a un estudio de televisión, ahí yo dije, esto es lo mío. Me marcó mucho, muy fuerte. Yo quedé impresionado de lo que vi. Y la primera vez que a mí me invitaron a una estación de radio para hablar de ovnis, siempre hablando de ovnis en todos lados, fue en Grupo Radio Centro, cuando entré en el 1030, que un amigo tenía, un investigador ovni tenía su programa de radio ahí. Entonces yo recuerdo que yo llego y cuando me dicen, ya pueden pasar al estudio, cuando vi todos los aparatos, cuando vi los micrófonos, cuando vi la cabina, dije, esto es lo que yo quiero. Y en un futuro yo voy a tener mi propio programa de televisión, mi propio programa de radio.
Y afortunadamente con el tiempo se fue dando, ¿no? Pero siempre todo referente al tema de los misterios, siempre, siempre. Y esto te lleva a investigar en el 2004 el culto público a la Santa. Sí, así es. Yo comienzo en ese año mis prácticas profesionales ya cuando salí de la universidad y todo. Empiezo mis prácticas profesionales en una estación que se escuchaba a nivel nacional y que transmitían ellos desde Polanco. Y luego en uno de esos momentos me piden hacer el corte informativo porque esa mañana, recuerdo muy bien, era una mañana a las 9 de la mañana, eran 10 minutos antes de las 9 de la mañana, tenían que hacer el corte informativo y no estaba nadie en redacción. No sé qué había pasado, pero yo era el único. Yo tenía una semana de estar ahí, me piden que haga el corte. Ah, tenías poquito. Sí, tenía una semana, pero yo ya con los cursos de locución, lo de redacción, pues ya, o sea, no estaba enrolado en toda la dinámica y el lenguaje de la radio, pero sabía hacerlo. Y como no había nadie, me dice mi jefe, ¿sabes qué? Vas al aire con el corte informativo. Pero pues yo no sabía ni de dónde sacar las noticias, no sabía más nada, pues yo tenía una semana. Y a mí me mandaban por las tortas, me mandaban por el café, me mandaban por los chocolates, los cigarros. Y dices que, pero es así pues, claro, ¿no? Cuando estás de prácticas o de servicio social. Y de repente me piden que haga el corte informativo y dije, bueno, pues entonces ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, el asunto es de que llega otra persona, me dice de dónde sacar las noticias, lo redactamos entre los dos, voy al aire y me escucha el dueño de la estación. Y le gustó mi voz. Entonces me dice, bueno, te vamos a preparar para que te vayas a los noticiarios y tú vas a hacer a partir de hoy todos los cortes informativos. Wow, o sea, un mes después yo ya estaba contratado en la estación de radio, afortunadamente. Entonces, pues imagínense. Cuando ya me soltaron primero los de fin de semana, pues yo dije, y como siempre me gustaban estos temas, y el tema central a nivel nacional eran las capillas que estaban sacando, o los altares que estaban sacando a la calle, sobre todo en Tepito, de las santas de tamaño natural, santas que llegaban 5,000, 8,000, 10,000 personas a rendirle culto de manera pública. Era un escándalo tremendo. Las portadas, las primeras planas de los periódicos, las portadas de las revistas, radio, televisión, tirando todo contra ellos. Pero había algo que no pasaba. Nadie les daba voz. Nadie hablaba con los que estaban en ese momento hablando del culto, que por primera vez estaba saliendo de manera así, frontal a la sociedad, a la calle. ¿Ellos crees que estaban ocultos? No. ¿O por qué crees que empezó a darse? Mira, yo cuando entrevisté a doña Enriqueta de allá de Tepito, ella me decía que afortunadamente en algún momento era seguido que la entrevistaba, siempre que la buscaba, siempre me daba la entrevista, siempre me decía, vente para acá, no le saques, vente para acá, Tepito, y aquí nosotros te vamos a cuidar, te vamos a proteger, no te va a pasar nada. Entonces ya llegaba yo, hacía las entrevistas, hacía sondeos, la gente me platicaba todo cómo y por qué motivo le pedía a la Santa. Entonces fue en ese momento cuando yo me di cuenta de que sí, todos hablaban, todos decían, todo el mundo opinaba, pero nadie había ido a preguntarles. A mí lo que me dijeron, la Santa es muy milagrosa, la niña blanca me ha ayudado en todo, la flaquita me ayudó para que mis familiares o mis amigos que los metieron a la cárcel hayan salido, que la Santa me ayudó para quitarme una enfermedad. O sea, eran las 1000 variantes. Yo recuerdo que la primera vez que yo hablé con ellos, los entrevisté, que eran varios, y hago un programa especial en la estación de radio donde yo estaba, bueno, fue un escándalo tremendo, porque en el 2004, ante toda esa presión de la Iglesia Católica para que se censurara todo lo que hubiera de la Santa, las autoridades gubernamentales en aquel momento, haciendo lo necesario para callarlos, checando si tenían o no tenían registro como organización religiosa. Bueno, era tremendo, pero de repente comenzaron a salir las noticias de que los policías se encomendaban a la Santa, que la Policía Federal, que era a nivel nacional, la más importante, tenían también altares y se encomendaban a la Santa.
Y de repente empezó a filtrarse información de políticos que iban y le pedían a la Santa Muerte. Entonces dices, fue ahí cuando yo dije, bueno, todo mundo habla, todo mundo dice, pero nadie ha preguntado ni a los antropólogos, no le han preguntado a los que están en estos momentos hablando del culto a la Santa Muerte. Y fue ahí cuando me metí, fue ahí cuando entrevisté, fue ahí cuando le di voz a toda esa gente que le rendía culto a la Santa Muerte, a los seguidores de la Santa Muerte, a los antropólogos, a la iglesia, a todos. Pero no gustó. No gustó. Tanto fue que llamaron de altos jerarcas de la Iglesia Católica a la estación de radio, que el dueño se llevaba muy bien con ellos, y le pidieron que me dieran cuello, que me sacaran de ahí. O sea, te intentaron censurar. Sí, así. Habló De manera directa. Habló el cardenal, ¿no? Sí. Heriberto Rivera Carrera. Así es, habló, pidió que me sacaran, que porque eso era del demonio, que yo estaba generando una psicosis y una paranoia, pero a su vez también incitando a que la población fuera seguidor de la Santa. El dueño, desde luego, cuando a mí me llama y me dicen, ¿qué fue lo que sucedió? Era una persona con una voz así muy gruesa, que te imponía, y aparte un personaje muy conocido de la vida política en nuestro país. Y pues yo le dije, mire, lo que pasa es esto. Y lo que les he dicho a ustedes, todo el mundo habla, todo el mundo le tira, pero todo el mundo está enfocado a lo que dice la iglesia. Pero no hemos escuchado a los seguidores de la Santa. No hemos escuchado a los que le rinden culto a la Santa. Entonces nosotros periodísticamente creo que estamos quedando muy mal, porque no les estamos dando la voz. Ahora, yo hago un programa, le doy voz a todos ellos y ahora me quieren linchar, me quieren despedir. Pero yo creo que no está bien. Entonces recuerdo que se queda pensando, se gira hacia una ventana que estaba ahí y me dice, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Yo le dije, sí. Dice, me han pedido que te despida. Pero yo soy el dueño y me gusta tu voz y me gusta lo que estás haciendo en los cortes informativos y me gusta cómo estás llevando a cabo tu programa. Dice, no te voy a despedir, desde luego, pero quiero que a partir de ahora lo hagas así. De esa manera periodística, que hables con todos, te metas a fondo y descubras lo que realmente hay detrás del culto a la Santa Muerte, quién está detrás de la Santa Muerte. Dije, pues va, lo voy a hacer. Entonces, a partir de ese momento, cada determinado semanas, yo hacía un programa hablando sobre eso. Ah, o sea, un programa especial para eso. No. Dentro de lo que yo hacía, que primero fueron programas unitarios, que eran todos los domingos a las 9 de la mañana. Era un programa de debate, se llamaba Fuego contra Fuego, y era a donde abordaba todos los temas, pero eran más temas de la política, de los temas de la agenda nacional o internacional. Entonces se ponía bravo el asunto. Entonces, cada mes y medio más o menos, yo hablaba con los que estaban en ese momento como de moda, hablando de la Santa Muerte, y ahí empecé. Entonces se generó una conciencia en ese momento porque la gente ya tenía la información, la gente sabía cuáles eran los rituales. Nos dimos cuenta que la mayor parte de las misas de la Santa Muerte eran sacadas, todo el texto, prácticamente de la Iglesia Católica. Nos dimos cuenta que cada una de las peticiones que hacía la gente era primero rezando un rosario, después haciendo la petición y luego cerrando nuevamente con un rosario. Nos dimos cuenta que eran cientos, miles de personas de la vida nacional, de la vida política nacional, que iban a pedirle, no todos desde luego, pero muchos de ellos sí iban a pedirle. Y luego se armó todo un escándalo cuando también elementos del ejército, pues también se filtró de que también algunas personas le rendían culto. Entonces yo lo que dejé muy asentado en mis programas, que tenían una trascendencia en ese momento muy fuerte, o una penetración, mejor dicho, muy fuerte en la sociedad, era de que sea quien sea la persona y se dedicara a lo que se dedicaba, ellos sabían y entendían que ella las podía proteger ante ante la gente mala, los malandros, ante el crimen organizado. Y que también nos dimos cuenta que el crimen organizado se encomendaba a la Santa Muerte, a Jesús Malverde, en esos momentos, que era lo más fuerte. Amigo, causaste impacto obviamente en el clero, ¿no? Tanto es así que querían censurarte. Sí. Pero también causaste impacto en la sociedad. Sí, desde luego.
porque a través de esos programas de radio que se hicieron, después ya fueron, no solamente fui yo, después ya cuando vieron en otras estaciones que nosotros estábamos abordando el tema de la Santa Muerte, pero así, con los líderes, con los seguidores, con antropólogos, con historiadores y con todo aquel que pudiera darnos una explicación, muchas otras estaciones de radio comenzaron a hacerlo, desde el ámbito de las noticias. Entonces fue algo que a mí me dio mucho gusto porque dije, bueno, yo abrí la puerta, a pesar de que me iban a despedir, abrí la puerta y de repente ya nadie lo paró. Nadie lo paró porque ya fue la televisión, fueron radio, porque hasta ese momento nada más eran los periódicos que, ahora sacaron un altar a la Santa Muerte. ¿En qué va a terminar la sociedad? Y eran las críticas muy fuertes contra esa gente. Pero reitero, nadie se había acercado con los feligreses a preguntarle por qué. Cuando a mí me comienzan a decir, la Santa Muerte es más milagrosa, que es un discurso que a la fecha, al 2025, sigo escuchando. Es más milagrosa que los santos. Es más milagrosa, incluso me decían, es más milagrosa que la Virgencita, pero yo soy creyente de la Virgencita. Pero es que es más rápida la Santa Muerte. Yo le dejo una manzana, le dejo unos puros, le dejo un dinerito y ya. Yo sé que me va a proteger, me va a cuidar y va a cuidar a mi familia. ¿Qué era lo que me decía la gente? Recuerdo que la primera vez que estuve en Tepito, invitado por doña Enriqueta, cuando yo llegué, si había en ese momento unas 5,000 personas, creo que eran pocas. 5,000 personas. 5,000 personas. En el mero corazón de Tepito. Sí, o sea, recuerdo que cuando yo llego, pues yo volteando hacia todos lados, porque llevamos el equipo profesional de grabación de audio, que en esos momentos eran unas cosotas enormes, como las videocaseteras, de ese tamaño, porque se grababa en un sistema que se llamaba DAT. El DAT era un cassette chiquito, pero de alta definición, alucinante. Entonces me dijeron, si vas, tienes que llevarte este equipo y tienes que llevarte estos micros. Entonces, pues yo iba preocupado porque yo era el responsable junto con otra persona del equipo. Y pues yo iba volteando por todos lados, yo veía mucha gente que estaba regalando pulseras, regalaban CDs. ¿Se acuerdan del VCD? Sí. Que era el CD, pero para ver videos, Sí. para ver películas. La gente te regalaba películas, te regalaba música, te regalaban pan, atole, tamales, tortas, aguas, te regalaban todo. Entonces yo me acercaba con ellos. Cuando yo vi esa efervescencia, yo dije, ¿pero esto de qué se trata? ¿Qué es esto? No logro entender. Me acerqué con las personas a preguntarles, a cuestionarlas, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está regalando? Es que la Santa me hizo un milagro, el milagro de que salvó a mi hijo porque estaba a punto de morir. Otras personas me decían, es que a mi papá le cortaron una pierna y estaba a punto de perder la vida y la Santa Muerte me ayudó. Otros me decían, no, es que acaban de salir de la cárcel, no, es que le dispararon le dieron 20 impactos y afortunadamente ninguno le dio en zonas vitales y sigue. Todo chueco, pero ahí anda. Que hasta la fecha esto se sigue haciendo. Exactamente. Porque yo... No ha cambiado. No, realmente esto no ha porque cambiado. ¿te acuerdas que fuimos a... no, es que creo que tú no fuiste, pero acompañé a unas personas a grabar un video y era, creo que el día 28, si no mal recuerdo, y la gente igual regalaba pulseras, De todo te te regalan. rociaban licor y yo dije, órale, entonces eso ya viene desde Así es, desde y muchos yo lo años. vi en el 2004. Yo lo vi y a mí me llamó mucho la atención porque eso no era normal. En primera, no era normal ver a tantas personas llegadas de todas partes de la República Mexicana. Recuerdo que yo me encontraba gente de Sinaloa, a gente de Tijuana, a gente de Mérida, a gente de de muchas partes de la República Mexicana que llegaban ese día exclusivo porque sabían que era el momento de agradecerle a la Santa Muerte o pedir un favor. Wow. Y cuando yo poco a poco llegué hasta el altar, era una Santa Muerte. Yo mido 1,80. Yo creo que esa Santa Muerte era de 1,70. Vestida, ataviada, muy bien arreglada. Una cantidad impresionante de personas hincadas. Recuerdo que en ese momento llegó un sacerdote. Por eso cuando yo escucho que dicen, es que los sacerdotes nunca se han involucrado con la Santa. Claro que sí. En el 2004 llegó ahí un sacerdote que era de la parroquia cercana.
Y yo creo que al ver a tanta gente, o no sé, pues él fue y dio una misa. Pero era una misa católica. ¿Una misa? Una misa católica. Entonces, pues toda la gente, esto también me llamó mucho la atención, porque en ese momento se decían, toda la gente que va es gente mala, es gente que está en el... es gente que... es gente que hace esto, es gente... o sea, pero a todos los metieron en la misma bolsita de que toda la gente era mala. Yo vi gente que se bajaba con guaruras. Yo vi gente del ámbito artístico que estaba ahí. Yo vi gente de todos los estratos sociales de la sociedad. Entonces, yo en mis programas yo dejé muy clarita esa parte de que esto no era un culto solamente de la gente mala o de la gente de bajos recursos, porque también era otro argumento. Es que solamente los jodidos son los que van a pedir. No era cierto. No. Había gente de todo. Yo quedé sorprendido cuando vi a alguien que bajó con guaruras, con dos camionetas de escoltas. En cada camioneta iban como cuatro o cinco personas. Y cuando este individuo baja, ahí van, detrás de él, abriéndole camino y todo. Llegó, se hincó, pidió algo, dejó una cantidad, así de billetes y se fue. Si estuvo 10, 15 minutos, yo creo que fue mucho, y se retiró. Pero era lo normal en ese momento. Pero también lo que a mí me sorprendió, que cuando yo veo al sacerdote, él me decía, todos somos hijos de Dios. Y si ahora es momento de retornar a todas estas almas perdidas al seno de la Iglesia Católica, yo voy a apoyar y yo voy a estar ahí. Desde luego que la gente no quería regresar a la Iglesia Católica, porque estábamos ante el nacimiento de un culto público de la Santa. A partir de ese momento, ya con el tiempo, vimos que en cada esquina pues había un altar, que muchos los tumbaron, pero muchos otros se quedaron. Creo que el ejemplo más claro fue la colonia, la Buenos Aires, donde en cada 2 esquinas había uno. Por cada 2 que había de la Virgen de Guadalupe, había uno de la Santa. Órale. Y eso se extendía en toda la República Mexicana. Recuerdo muy bien uno que yo pasaba todos los días, que estaba en Cuautitlán Izcalli, que era saliendo, incorporándote de la autopista México-Querétaro y Lago de Guadalupe. Ahí pusieron un altar ya, sí. enorme, tremendo, que fue un escándalo Que ahora muy puedes fuerte. subir al segundo piso por ahí. Exactamente. Ya, ok. Entonces, ahí pusieron esto fue ya en el 2006, que pusieron ese altar, y recuerdo que quien lo puso fueron los policías. Entonces fue un escándalo a nivel nacional, cómo los policías se pusieron un altar. ¿Y cómo es posible que los policías le pidan? Pues al final del día todos somos seres humanos. Claro. Y al final del día quien se enfrenta a los malandros son los policías, es el ejército. ¿Y quién quiere estar protegido? Todos. De que no te hagan nada los balazos, que no te hagan nada la maña. Tenemos ¿Es ahí? el 2004, que fue el boom. Que la Iglesia Catedral Metropolitana, para ser muy preciso, Sí, fue contra ellos. sacó todos los periódicos en ese tiempo gobernados por Norberto Rivera, hacer una campaña. Nunca había visto yo una campaña tan grande en contra Fue muy de fuerte. algo. Y sumado al gobierno de Vicente Fox, que fue el único gobierno católico Muy mochito, sí. muy dicho por el mismo Vicente Fox. Y no, ahí está la foto de cuando Vicente le besa el anillo al Papa, ¿no? Juan Pablo II en su última visita en México. Instalan un nicho o un altar para pedirle perdón y acercarse de nuevamente a Dios. En la Catedral En la Metropolitana. Catedral Metropolitana. Así es. ¿Tú lo viste? ¿Tú viste ese altar? Sí, ¿Estuviste ahí? mira, es que yo recuerdo que en aquellos entonces mucha gente, cuando leía las críticas que había en los medios de comunicación, o las escuchaba o las miraba, si usted quiere arrepentirse, si usted le pidió a la Santa algo y está arrepentido, puede ir a la Catedral Metropolitana y puede ahí como... Pues no te lo decían, pero realmente te decían, pues discúlpese, ¿no? Discúlpese y siga su vida. Dejando su dinero, ¿no? Dejando un diezmo. No, ¿no? sí, Sí. desde luego, Pero ¿saben qué? Además ahí te habla de que la gente nada más está dando la cara ante los medios, porque detrás de los medios iba el sacerdote, artistas, Claro, o sea, desde nada luego. más es la fachada. No, desde luego, porque mira, yo cuando iba
Y estaba ahí y que veía que llegaba fulano de tal, no voy a decir nombres, que llegaba tal artista, que el cantante de moda, que estaba el actor, la actriz, que estaba el funcionario público de tal lugar. Y dices, bueno, pues, ¿qué es esto? Realmente yo creo que no, todos los medios, todos los compañeros reporteros, no sabíamos ante qué estábamos, realmente. Era algo nuevo para nosotros, era algo nuevo para la sociedad. Una imagen grotesca, una imagen fuerte, una imagen que realmente daba miedo. A pesar de que hubiera 5,000, 10,000, no sé, el número de personas que ustedes quieran, pero estás ante una figura muy fuerte de una entidad que si te da miedo es porque sientes que te va a hacer un daño. Claro. Pero te decían todo lo contrario. Pero después dentro de esa parte que tú mencionas de la iglesia era arrepiéntase, pida, discúlpese, reitero, aunque no te lo decían así, pero era literal, ¿no? Discúlpese y ándele, siga su vida normal, pero aquí le ayudamos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dentro también de todo ese mensaje que se dio durante esto que inició de la Santa, hubo personas quienes decían, es que yo fui, le pedí a la Santa y me quitó a toda mi familia. Es que yo fui, le pedí a la Santa, no cumplí con lo que yo le prometí y falleció fulano de tal, o me fue muy mal, o me corrieron de mi trabajo, o metieron a la cárcel a mi esposo, a mis hijos. Dije, espérense. Entonces ahora resulta que todo el mundo fue y todo lo mal. Ay, me dolió el estómago. Ah, es por culpa de la Santa Muerte. Ay, me duele la cabeza por culpa de la Santa. Y dice, no, esto no es así. Pero mucha gente entonces comenzó a decir, no, yo no me acerco, no quiero saber nada de la Santa porque ya escuché que es mala. ¿Tú crees que la iglesia se metió en esto como lo estoy viendo de esta forma? La gente decía, se los llevan, se llevó a mi familia. ¿Esto fue orquestado por la iglesia para infundir el miedo o realmente sí pasa eso que si no le cumple se los lleva? Yo creo que es mi percepción en esos momentos. La Iglesia Católica y el gobierno se dieron cuenta que algo estaba sucediendo en la sociedad y tenían que pararlo como diera lugar. Me queda súper claro eso. No era normal que todos se lanzaran desde diversos ámbitos del gobierno y de la iglesia. Todo el mundo estaba en contra. O sea, sí, nos queda claro que a mucha gente le da miedo. Ok, está bien. Pero ya cuando eran los sacerdotes que en las misas decían no te acerques, es mala, te va a ir mal, te va a ocasionar problemas en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en todo. Cuando veíamos que la ciudad se plagó y había estampas por todos lados de la Santa Muerte y que la gente le pedía a la Santa Muerte, que todas las personas estaban experimentando algo nuevo, entonces es ahí cuando te das cuenta de que hubo miedo, hubo un temor. Yo lo veo así, o sea, desde luego, si le preguntas a la iglesia, decir, no, es que estamos cuidando las almas de las personas, no. Si realmente fuera eso, hubieras tomado cartas en el asunto desde hace 20, 30 años atrás y no esperar a que llegara un nuevo culto que se hizo viral en esos momentos y que se estaba llevando a la mayoría de personas. Pero también hay algo que no debemos olvidar. La gente iba y le pedía a la Santa, pero también eran personas que iban a las misas de los domingos. Y le pedían a Dios. Y le pedían a Dios. Estaban con uno y otro. ¿Tú crees que influyó mucho en este culto el escándalo de Maciel Maciel para hacer crecer a la Santa Muerte, que la iglesia perdiera estos adeptos? Mira, yo creo que sí influyó algo. Pero creo que lo más fuerte es cuando esto que les mencionaba, que me decían, es más milagrosa la Santa Muerte que todos los demás. Ante eso, ¿ya qué dices? Pero es que no era ¿Qué uno. haces? No, eran muchos. Porque luego ya esto se expandió a diversos puntos de la República Mexicana, a muchos lugares de México. Y después ya como que remató esto fue cuando yo pensé y dije, esto llegó para quedarse. Cuando comenzaron en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, y sacaron sus propios altares y dice, ya, esto ya llegó para quedarse. No sé cuánto tiempo habrán quedado y cuánto tiempo los habrán dejado allá, pero se expandió a otros países. 2004. Pero hay un suceso marcado para los que creen en la Santa Muerte. 2005. Sí. Niurka y David Romo.
Ex sacerdote de la iglesia mexicana de la Santa Muerte, que la iglesia sigue en Fray Servando. Y que luego lo acusaron, recuerdo, y que su estandarte, bueno, fue uno de los primeros que comenzó a hacer esas, como él las llamaba en aquellos entonces, estas, ¿cómo les llamaba? Bueno, eran como peregrinaciones, pues, que la gente y muchos seguidores iban por las calles avanzando y al frente la imagen de la Santa. Sí, hizo mucho ruido. Era uno de los principales que entrevistaban en los medios de comunicación, el que quería crear la primer catedral de la Santa en la Ciudad de México. Pero en eso, bueno, pues descubrieron, se enteraron las autoridades que había cosas raras, cosas turbias y lo llevaron a la cárcel. Ahora, todo esto nos lleva a pensar varias cosas. Si ya está el ámbito, como tú mencionabas, artístico, ya dando la cara, hablando lo que hacían, entonces pues esto comenzó a crecer más y más y más y de repente fue algo imparable. Era algo muy fuerte. Recuerdo que tú ibas por la calle y en los tianguis, en Tepito, te vendían la imagen de la Santa enorme. Ahora la siguen vendiendo, sí, pero ya no como en aquel momento, que en aquel momento todo mundo quería traer una playera porque era lo de moda. Y realmente fue una moda en ese momento. Claro. Porque salió de la nada y de repente poco a poco fue la sociedad. Escuchen esto que les voy a decir. La sociedad no es que se haya olvidado, sino normalizamos el tema de la Santa. Porque hubo tanta información ya después que ya la gente sabía a qué te atenías si le pedías o no le pedías a la Santa. Que ahora lo veo y que constantemente yo he dicho, lo que está sucediendo con los demonios, los altares de los demonios, es exactamente la misma historia de la Santa. Primero todo mundo la ataca, todo mundo le tira y de repente todo mundo se encomendaba Sí, ya lo al normaliza. demonio. Y todo mundo le pide ahora al demonio. Es eso lo que está pasando. Es decir, la historia se está repitiendo. Igualito, igualito. Y eso nos llevaría entonces a entender que en la sociedad hay una falta realmente de una identidad espiritual, que nos hace falta el de quién me agarro, a quién le pido, a quién le agradezco de lo bueno o malo que me está ocurriendo en mi vida. Y nos damos cuenta que la Iglesia Católica ya no cumple con ese propósito. Y si no lo creen, pues vean, cada vez las iglesias están más vacías. Sí, claro. Sí. Nos damos cuenta que la gente no quiere saber nada. El último censo del INEGI del 2024, en el 2000, fíjate, este es un dato muy curioso. En el 2000, el 90% de mexicanos era católico. 90%, te está diciendo la mayoría absoluta. Para el 2010, bajó al 87%. Fíjate. Para 2024 estamos en el 75% de Wow. católicos en México. Yo creo que hasta menos, ¿no? Según el estado del INEGI, el último censo del INEGI. 75%. 75, de tener el 90, bajar al 75, te habla Bueno, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? ¿10 años? de 10 años, sí, claro. O sea, si la tendencia se mantiene así, estamos hablando que en 10 años más van a tener el 65%. Sí. Y habla de lo que tú dices, una falta de Mira, yo creo en eso que mencionas de las faltas, hubo los escándalos de menores. Hubo los escándalos de sacerdotes que mantenían una relación con mujeres. u hombres. U hombres, sí. En ese momento hubo problemas o escándalos de que los dineros se desaparecían y hubo los escándalos donde veíamos a los altos jerarcas de la Iglesia Católica en lugares de lujo, jugando golf, en zonas muy exclusivas, ropa muy cara, viajes. Y dices, bueno, pues entonces imagínate, yo que no me alcanza para alimentar a mi familia, que yo dejo una monedita ahí y de repente veo que a mi monedita le ayuda para que ese señor, que dice que es el representante de Cristo en la tierra o de Dios en la tierra, de repente pues ande gastándose mi lana en lugares lujosos. Entonces, creo que fue un conjunto de muchas cosas. Creo también que los otros movimientos religiosos de México han hecho todo lo necesario para cumplirle realmente a la gente.
Me queda claro que en la Iglesia Católica hay gente muy buena y gente que te ayuda y gente que a lo mejor pudiéramos decir es gente santa, porque lo hay, pero también en las otras religiones. Sí, Claro. Amigo, yo te quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿dentro de tu familia tuviste repercusiones? Y la otra, dentro de de estar investigando, preguntándole a la gente, ¿no te dio curiosidad en algún momento y le hiciste una petición a la Santa? Mira, en mi familia no hubo tanto problema porque sabían que yo lo veía desde el ámbito periodístico, porque tampoco me clavé. Pero cuando yo iba a hacer entrevistas, cuando yo iba a esos lugares donde estaba la Santa, pues tenía que ir todo de negro, mis playeras de la Santa. Y pues ya, pues eso, nada más, ¿no? Como que mimetizarme con lo que estaba en el lugar donde estaba y con la gente que yo estaba. Entonces yo formaba parte, uno más, de todo ese conjunto de personas. Pero no por ser un hipócrita, ¿no? Sino es por cuestiones de que no podía yo llegar como con una virgencita, no podía llegar yo con algo así religioso, porque me decía, bueno, ¿tú qué ya lo estás haciendo acá? Claro. O te vienes a burlar o nos vienes a insultar. Entonces no, yo iba en ese aspecto. No, en mi familia desde luego mi mamá me decía, oye, pero es que cómo no te encomiendes. Unas tías me decían, oye, no te acerques, te están diciendo que esto es muy malo. Entonces, pues sí, o sea, de cierta manera me decían, no, pues hay que hacernos a un ladito, ¿no? hay que se vaya él, hay que se vaya el Johanan a hacer sus cosas, a nosotros nos hacemos a un ladito. Pero no pasó a mayores, no pasó a mayores. No, nunca le pedí como tal a la Santa, porque yo le veía desde el ámbito del periodismo. Lo veía como un testigo que tenía que mimetizarme con lo que estaba pasando en ese momento y el entender que en ese proceso tenía yo que informar a muchas personas, a miles de personas, no sé si millones de personas, pero era a nivel nacional. Pero todo lo que les he contado es lo bonito, pero también ahí está la parte fea donde cuando recuerdo yo que llego con un líder que ahora ya no he escuchado de él, no voy a decir su nombre, pero era uno de los más fuertes en ese momento del culto a la Santa, que yo pido a hablar con él me da una entrevista, me cita en su lugar donde estaba haciendo todo, y recuerdo yo que cuando llego, todo muy oscuro, todo muy turbio, se escuchaban gritos, se escuchaban gemidos, no de placer, ¿Gemidos? sí, De de dolor. dolor, como si estuvieran golpeando a alguien. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esos sonidos? ¿Qué? Dice, no, tranquilo, lo que pasa que aquí viene mucha gente, se flagela y está gritando de dolor o pide que le peguen para que el dolor que salga de su cuerpo le llegue a la Santa y se dé cuenta que realmente quiere cambiar o que le cumpla lo que está pidiendo. Y yo decía, no, a ver, espérese, eso no es normal. Se escuchaban que lloraban, o sea, no sé, muy raro, muy raro. Cuando yo llego, pues como 6 personas se acercan a mí, ¿tú quién eres? ¿A qué vienes acá? No, espérense, yo vengo a grabar. No, ¿quién te autorizó? Nos iban a quitar el equipo, todo, y era equipo profesional de video, que en ese momento se utilizaban en los canales de televisión. Sí, y muy caro. Sí, desde luego. Bastante, claro. Entonces el asunto fue que las cosas se pusieron muy mal. Yo lo que pensé, ya nos dieron en la madre. Ya, esto se acabó. De aquí no vamos a salir bien. Entonces recuerdo que yo le dije al tipo que más nos agredía, más nos insultaba, le dije, mira, ¿tú eres el jefe o qué? Dice, no, es mi patrón, que no sé qué. Pues háblale a tu patrón, porque yo hablé con él. Entonces ya de repente baja el tipo, pero como con unas 10 o 15 muchachas. Yo les calculo las edades entre unos 18, 22 años, muy guapas todas. O sea, ¿todos bajaron con él? Sí. Y y ya llega este señor, me saluda. ¿Cómo está, Johanna? ¿Qué pasa? ¿O qué? Le digo, pues es que estos señores no nos dejan grabar y tú me autorizaste. A ver, muchachos, váyanse, déjenlo. Él es mi amigo. Nos habíamos visto una vez nada más, pero ya los otros se fueron, nos dejaron, grabamos, nos hicieron los rituales, grabamos todo,
pero nunca los pude publicar porque Eran eran muy muy fuertes. fuertes. Sí, eran muy fuertes. Pero los grabé. Ahí estuve, conocí, me metí hasta las tripas de ese culto naciente de la Santa. Vi todo lo que hacían y no me gustó. No me gustó por el contexto, los gritos, la gente llorando. Yo no sé si realmente estaban pidiendo la ayuda de la Santa Muerte. Yo creo que les estaban haciendo algo a esas personas. Después ya a nivel periodístico salió de personas que habían sido que las habían golpeado, que las estaban. Entonces ahí ligué directamente lo que me había ocurrido. Yo no la pasé bien. Desde que yo vi que ya nos querían golpear, que nos querían quitar el equipo, yo me quería ir. Había una mala vibra en esa zona, en ese lugar. Entonces, pues, ¿qué haces si ya tienes al líder? Y recuerdo que traía una bolsita y me dice, bueno, vamos a grabar. A ver tú, ven para acá. Y saca así, así de dinero, así, un paquetote de dinero. A ver tú, vete a comprar tal cosa. A ver tú, véate a comprar. Tú también, ve a comprar esto otro. A todos, como a 10 personas los mandó a comprar cosas. Pero así de dinero. Yo no sé si era todo realmente así, o en medio era como nada más para aparentar. Sí, claro, no lo sé. o algo. Pero a todo mundo le repartió dinero. A ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué quieres de comer? ¿Qué quieres de tomar? ¿Quieres un tequilito, un mezcal? No, Pepe Pérez, estamos trabajando, no podemos hacer eso. No, nada más vamos a grabar, vamos a hacerlo y ya, nos vamos rápido. No, qué rápido. ¿Esto no es rápido? Puta, yo dije, no, ya valió madres esto. Dije, no, es que no tenemos mucho tiempo. A mí no me interesa. Ustedes ya están aquí adentro. Se ofendió. Y de aquí no van a salir hasta que terminemos todo lo que ustedes han venido. ¿Querías grabar? Entonces eso ya me sonó más que otra cosa, una amenaza. Sí. Yo volteo a ver a mis compañeros estaban cagados de miedo. Realmente no supimos ni en dónde diablos nos habíamos metido. Fue aquí en la Ciudad de México. En alguna colonia cerca. Sí, en algún lugar de Ciudad de México. Y que luego me sucedió algo muy parecido en Pachuca. Okay. Que dije, bueno, y ahí fue cuando dije, esto parece que es igual. Entonces realmente ahí fue cuando comprendí que en realidad había que los que se decían los líderes andaban en malos pasos. Okay. Que se agarraron de ahí para hacer sus fechorías disfrazados del culto a las... Sí, para que nadie les diga nada. Digan, Claro. mira, son feligreses. Así es. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amigo Johanan. 2005 ya les iban a dar el registro como organización religiosa, no sé si te acuerdas. Sí. Pero gracias a lo que pasa con este pseudo sacerdote de la Santa que casa Niurka, no se los dan. Es más, era la excusa perfecta que el gobierno estaba buscando. El gobierno estaba buscando cualquier detallito para hacer lo necesario y que la gente de la sociedad se olvidara del culto a la Santa. ¿Tú crees que si les hubieran autorizado la OR, la organización religiosa, hoy en México, la Ciudad de México, existiera una catedral a la Santa? No, porque ¿quién lo iba a pagar? Ahora, hay mucho dinero detrás de esto. En aquellos momentos comenzó a fluir mucho dinero. Pero desde luego, nunca supe en qué se habrá utilizado. Pero también me queda claro que la sociedad comenzó a ver el culto a la Santa como un gran negocio. Y por eso fue que comenzó a aparecer capillas o altares en todos lados. En todos lados. Porque se dieron cuenta que la gente, los seguidores de la Santa Muerte dejaban dinero, dejaban comida, dejaban esto, dejaban aquello. Y en ocasiones dejaban así fajotes de dinero que aventaban ahí, fueran dólares o pesos mexicanos. Entonces todo el mundo dijo, pues de aquí soy, vamos a abrir una capilla. Bueno, no sé si el nombre de capilla, pero algunas personas decían que abrían una capilla, otros decían vamos a hacer un altar y otros dijeron, vamos a hacer nuestra iglesia de la Santa. ¿Qué es lo que hacían? Rentaban un local, todo lo pintaban de la Santa
al centro una Santa de tamaño natural, corrían la voz de que ahí le podías tú pedir algo y la gente llegaba. Vuelvo al punto, la gente lo que quiere es pedirle a alguien que le solucione sus problemas. Nada más. Sí quieren ser escuchados, ¿no? Claro. Y si ahí ellos estaban encontrando a alguien que les pudiera ayudar, la gente iba. Pero también hay que ser claros en este aspecto. Más allá de toda la historia, la tradición y todo lo que ha pasado en los últimos años, que estamos hablando ya de 21 años de la Santa, nos damos cuenta que ha sido un negocio muy rentable para mucha gente. Para mucha gente. Que ahora diga, no es cierto, es que tengo que pagar los costos de los trabajadores. Sí, es cierto. Pero sigue siendo un negocio. Sí, te dejan. Y mucha gente lo empezó a ver como una franquicia. El culto a la Santa de Pepito Pérez. Y de repente veías a Pepito Pérez en toda la República Mexicana y se manejaban como una franquicia. Págame tanto mensualmente, todo el dinero que deje, me das un porcentaje y yo te anuncio que formas parte de mi... ¿De mi franquicia? Sí. O sea, no lo manejaban como franquicia, pero realmente era una franquicia. Pero esa es la palabra. Creo también, dentro de todo este aspecto, que hubo un detonante muy fuerte. Cuando al comandante Pantera en Tultitlán, en el Estado de México, lo llenaron de plomo. Uh-huh. Que fue una cantidad impresionante de bala que le pusieron al muchacho. Que era uno de los promotores más fuertes del culto a la Santa Muerte. Y que de ahí surge la Santa Muerte y el recinto de la Santa Muerte, que actualmente está con una Santa Muerte de 23, 24 metros de altura, la más grande. La más grande de Latinoamérica. ¿Cómo se llama esta avenida? Tultitlán. En Tultitlán. Entonces, creo que fue algo que no habíamos visto hasta ese momento en toda la República Mexicana, la forma en que falleció este joven. ¿En qué andaba? No lo sé. Pero creo que al momento de ver las noticias, eso generó un impacto, un shock muy fuerte en la sociedad. Y luego de repente viene ya una Santa de tantos metros, vemos que había muchos seguidores, es decir, en lugar de que la gente le diera miedo, explotó y hubo una promoción muy fuerte a la Santa. Entonces, fueron muchos factores que se congregaron en ese momento para que esto fuera así. Hoy 2025, amigo Johanan, vemos que el culto sigue. Vemos mucha gente los días primero en Tepito, en Tultitlán, en Pachuca, Iztapalapa, en Azcapotzalco también ahí hay un... Bueno, pero te das cuenta entonces que ya no es solamente uno. No es uno, ya son varios. Pero hoy también vemos que detrás de este culto lo utilizan como gancho de que yo soy de la Santa Muerte, pero al mismo tiempo soy santero y al mismo tiempo soy del demonio. ¿Por qué crees que al 2025? ¿Por qué crees que del 2004 al 2025 la corriente se malinterpretó? Mira, lo que pasa y que yo fue algo que también constantemente decía, el origen del culto a la Santa se desvirtuó porque hubo muchas personas que se dedicaban a la santería y que le dieron su toque. Ahora ya no era nada más la Santa de color blanco vestida de color blanco. Violeta, negro, rojo, bueno, de todos los colores que tú quieras, ¿no? Bueno, estaba la Santa Arcoíris, sí, que decían que era la del mundo gay. Y que el mundo gay dijo, no, espérate. Nosotros no vamos por ahí. Sí, no. Hubo muchos sectores de la sociedad que se pronunciaron, dijeron, no. Si ustedes lo hicieron y con ese propósito de que nosotros nos acerquemos, nosotros no queremos saber nada. Y estaba bien, era válido en ese momento para todo el mundo, ¿no? Pero, ¿cuál fue la pregunta que se me fue? ¿Que por qué se desvirtuó? ¿En qué momento? Sí. Bueno, entonces fue el movimiento de los santeros. Después llegó un movimiento que tenía que ver con toda la parte del demonio. Luego de repente llegaron muchas corrientes que no eran de México. Porque lo de México era exclusivamente la parte de, pedirle una veladora, una manzanita, dejarle dinero y para de contar. Era como el inicio, era lo básico.
Pero conforme fue pasando, entonces eran las veladoras de colores, los listones de colores, que ya después le tenías que poner cosas doradas. Y luego los esotéricos hicieron sus propias versiones de la Santa. Entonces ya teníamos a muchos grupos de estos temas de los misterios, de los enigmas, fenómenos paranormales, que ya todo el mundo le estaba dando su propio toque. Y era realmente como una competencia entre ellos en que, miren, mi Santa tiene cadenas de oro, vean, y está ataviada con vestimentas de seda, traídas de no sé de dónde. Y era una competencia entre, miren, aquí sí hay dinero, aquí sí hay poder, porque ella es milagrosa. Y entre más milagrosa es, van a ver que va a tener más cosas vistosas. Eso era. Recuerdo también que cuando ya los esotéricos llegan a esta parte de la Santa, pues era como lo más relajado realmente, porque los santeros se llevaron todo. Y realmente me di cuenta, y creo que todos nos dimos cuenta, que entre más vistoso fuera todo, y entre más se hiciera un show en esas misas o en esos lugares donde se rendía el culto a la Santa, la gente estaba ahí. Realmente fue eso. Me queda muy claro que al 2025 ya hay muchas personas que se han especializado en el culto a la Santa. Creo que me queda muy claro. Ya ahora ya hay toda una historia, una tradición, sus propios rezos, sus propias palabras, su propio contexto histórico. Y creo que eso es bueno para quienes estén ahí y que les interese seguir esa ruta para encontrar paz, encontrar una tranquilidad o un consuelo en sus vidas. Pero aún así se sigue transformando. Al 2025 vemos que ahora tenemos la Santa diabólica, que ahora ya no es blanca, ahora ya es todos los huesitos es de color rojo, o la mitad es los huesos y la otra parte es de una persona, pero todo en color rojo. Sí, ya está muy distorsionado, ¿no? Siento que eso sí ya raya todo se ha ido modificando acorde a las necesidades de la sociedad. Hay que recordar que también el culto a la Santa fue en esa guerra del Estado contra el narco. Nos debe de quedar muy claro eso. Nos debe de quedar muy claro que en los operativos que se hacían por parte del gobierno federal, cuando llegaban a una casa, a un departamento, a un rancho, a algún lugar, y encontraban los altares a la Santa, el escándalo o la nota no era el decomiso de la droga, eran los altares a la Santa. Entonces eso también impulsó, como al 2025 está ocurriendo con el culto al demonio, que cada persona ahora tiene, es que yo le pido algo al demonio fulano de tal. Es que yo quiero tener muchas mujeres y es para el demonio fulano de... Dice, pues ¿cuántos demonios hay? Pues no sé. ¿Crees que haya la transición sea igual o más leve porque ahora estamos más abiertos? Ahora ya va a ser más fuerte y va a ser más rápida. Porque ya tenemos toda la historia de la Santa, que fue un proceso largo, no fue de la noche a la mañana. ¿Cuánto tardó, amigo, el proceso? Mira, yo creo que yo empecé a darle seguimiento en el 2004 y ya para el 2008 ya esto era una mezcolanza de ideas. Pero sí fue un ratito, 4 años. 4 años es o sea, realmente podemos decir es mucho tiempo, pero fue rápido. Sí. Pero porque vieron que era lo que estaba de moda, porque vieron que eso dejaba dinero, porque vieron que tú querías espantar a alguien, tú decías, yo soy seguidor de la Santa, y la gente se hacía a un lado. La gente te tenía miedo. Entonces era también para farolear. Pero también me queda muy claro que mucha gente en realidad iba y le pedía algo. ¿Cuál fue, en tu investigación desde el 2004, cuál fue el testimonio que más te sorprendió que alguien le pidiera a la Santa que le cumplió? Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a quienes se decían que eran integrantes de la Hermandad Blanca de la Policía Capitalina. Eran altos mandos. Creo que eso fue lo que a mí yo recuerdo que uno de ellos me decía que le pedía a la Santa, porque como salía de su casa muy temprano, todos los días, él no sabía si iba a regresar. Él no sabía si en la noche podía abrazar a su esposa o a sus hijos. Y
recuerdo que se abre el uniforme y saca una santa así enorme. Aquí. Creo que me impactó mucho. Porque tú, hasta ese momento, pues tú tienes una idea de un policía, que es una persona pulcra, que es una persona que hace bien su trabajo, los que hacen bien el trabajo, desde luego. Pero tienes un concepto de eso, ¿no? Pero cuando te das cuenta que también los policías tienen miedo, que también los policías son seres humanos, que los policías tienen familia, que tienen hijos, tienen esposa, tienen una mamá, tienen hermano, bueno, en fin, lo que cualquier otra persona, es cuando el discurso cambia. Es cuando te das cuenta que nos tenemos que agarrar de aquello que nosotros pensamos que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Andes en lo que andes. Y me queda muy claro que me queda muy claro que todos los que se dedican a algo de la delincuencia buscan exactamente lo mismo. Entonces ese era el asunto. Todos buscan algo que nos proteja, que nos cuide. Alguien va y le pide a la Virgen de Guadalupe, alguien va y le pide a San Judas Tadeo, alguien va y le pide a la Santa Muerte, alguien va y ahora le pide al demonio. Todos estamos detrás de lo mismo, de tener paz, tener tranquilidad, de tener salud, de tener amor, de tener dinero. Porque realmente se resumen estas 5 palabras. Sí, claro. En eso se resume todo. Pero ya que te lo diga un alto funcionario de la policía, en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la historia cambia. Y por ejemplo, en el 2018, cuando inicia el periodo de AMLO, hicieron las camisas con la Santa apoyando a Andrés Manuel, no sé. Claro, desde luego. Sí. Porque mira, te digo que esto empieza en el 2004 lo más fuerte. La vida pública del culto a la Santa en el 2004. Pero ya nosotros, o sea, alguien en este momento habla de la Santa, ya ni nos hace como que ya no, Sí, ya es normalizado. Sí, ya lo normalizamos. Ya, sí. Mira, ya hay un altar. Mira, qué bueno. ¿Cuántas personas van? Lo normal. Ya, sigues, ¿no? Sí. Sigues tu vida. En el 2004 no. Pero ahora sí. Pero ahora viene la parte de lo del demonio. Todo mundo se espanta. Todo mundo le tira. Sí. Y nadie se acerca, nadie pregunta, nadie entiende lo que implica el culto y veneración al demonio. Esto es así. Pero es exactamente lo que ocurrió en el 2004. Igualito. La historia se está repitiendo. ¿Tú crees que el culto a la Santa sea desplazado ahora por el culto al demonio? No. Yo creo que es un complemento. Es un complemento. Porque en muchos lugares donde le rinden culto a la Santa Muerte, vemos ahora a un ladito, vemos el culto al demonio. Sí. Más allá del malamén, que es algo que yo no logro todavía entender, y es por eso que les digo a ustedes que nos hace falta, que la sociedad está tan ávida de encontrar un personaje, una deidad, un nuevo Dios, un nuevo algo, que le pides a lo primero que se te ponga. Tenemos al Angelito Negro también, que cuando ya conoces toda su historia, que fue de manera fortuita que la gente comenzó a pedirle, que nunca lo crearon con esa intención. Y tenemos el malamén. ¿Y quién va a llegar después? No lo sé, a lo mejor Maciosare. el Maciosare o el hijo pródigo, no lo sé, pero creo que cuando no tienes bien arraigadas tus bases espirituales, vas a ir dando tumbos en la vida, porque puedes decir, una ficha, si usted le pide a la ficha le va a dar todos los dones y le va a dar todos los milagros que usted desee, entonces vamos a rendirle culto a la ficha. Vamos a rendir el culto al celular, porque usted le pregunta lo que usted quiere y le va a decir todo lo que usted necesite. Entonces vamos a rendirle un culto al celular. Entonces, no sé, creo que todo esto nos lleva a muchas consideraciones. ¿Y a qué conclusión llegué dentro de todo este aspecto? Eso te iba a preguntar, amigo. Sí. Antes de eso. Sí. ¿La iglesia en el 2004 te dio entrevistas? O sea, tú Sí. ¿Fue abierta en ese Cuando sentido? era para la Santa, todas las que yo pidiera. Todas. ¿Y qué decían?
No, pues que estaban en contra, que la gente debía de tener mucho cuidado, que era con el maligno, que estaba relacionado con cultos peligrosos, pero sobre todo con el satanismo. ¿Pero por qué? Pues porque hay poca información. Creo que al 2025 hay más información y se están abriendo también la gente que le rinde culto al diablo, se están abriendo para dar información. En el 2004 no era normal que te hablaran. La gente que eran seguidores y le rendían culto al demonio, no era normal que te hablaran. Se escondían. Y quienes hablaban, lo censuraban o no sacaban toda la historia. TV Azteca, a través de un programa que se llamaba como Hablemos Claro, que era los sábados en la noche, le daba voz a los satanistas. Era lo único. Era lo único. Y de vez en cuando por ahí salía un artículo o algo, pero la sociedad no estaba informada. Como después sí estuvo tan bien informada de la Santa que ya fue en todos lados. Había revistas exclusivas de la Santa Muerte. Cada 14 días se publicaba una revista en México que te decía, eran rituales de la Santa Muerte y entrevistaban a todo mundo de la Santa Muerte. Y desde que comprabas tú estas ramas de pirul hasta qué tipo de veladoras tenías que utilizar. Y te explicaban todo el proceso de la receta o del ritual. Que viene luna llena. Entonces el ritual de la luna llena era esta. Surgieron esas revistas cada 14 días y estuvieron durante muchos años en México y se vendían como pan caliente. Después vinieron los libros del culto a la Santa Muerte. Después llegaron los recetarios ¿pero por qué? Porque era el culto que estaba de moda en ese momento, pero el asunto es que esa moda ha durado 21 años. ¿Tú crees que la iglesia lo pudo haber parado o era algo que ya no? Eso no lo podía parar ni el gobierno. El gobierno nos dimos cuenta que no logró pararlo y la iglesia católica no fue capaz ante los problemas que ellos tienen, ante ese sectarismo del cual ellos hacen... que no te lo dicen, pero realmente lo hacen. Si tú formas parte de sus grupitos que hay al interior del grupo, ya lo hiciste. Si estás en contra o estás fuera de ellos, es prácticamente te declaran la guerra, ¿no? Es como la gente del fenómeno ovni o de la investigación paranormal. Como dedicamos a eso, entonces nos atacan, nos agreden y en todo momento tratan de censurar todo lo que nosotros tratamos de decir. ¿Por qué? Porque te das cuenta que allá adentro hay un desmadre que se traen que ni entre ellos mismos se llevan bien. ¿Cómo van entonces a parar algo cuando ni ellos se ponen de acuerdo? Sí, es algo que Incluso a veces el culto a la Santa Muerte siento que es más transparente que la misma iglesia. O sea, siento que puede ser hasta más noble. Yo creo que sí, porque había líderes de la Santa Muerte que no se andaban escondiendo y que traían autos de lujo. Había líderes de la Santa Muerte que te decían, yo vivo en tal lugar y gracias a la Santa Muerte y el dinero que recibo me compré una casota. Y la gente decía, qué chido, qué bueno que a ti sí te ha hecho caso la Santa Muerte. Y como tú dices, no se andaban con jaladas, no se andaban escondiendo, no había la doble moral. La gente de la Santa Muerte, ¿quién es? Y te lo dicen de frente. Es eso también el otro aspecto, ¿no? Desde luego que ahora, ya no le he dado tanto seguimiento a lo de la Santa Muerte, pero lo poco que veo ahora los podcasts que hablan de la Santa Muerte, a pesar de que ya lo tenemos normalizados, pero para una nueva generación de mexicanos nos damos cuenta que les llama mucho la atención. Sí, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. ¿Les llama mucho la atención? Sí, claro, jóvenes y niños. Y yo te voy a contar una anécdota, porque uno de mis sobrinos a mí me pidió que yo le regalara una Santa Muerte. Y él le reza a la Santa Muerte, pide pues que le vaya bien y tiene 9 años. 9 años. Y te das cuenta que es algo que en el 2004... la familia, por ejemplo, a mi sobrino le hubiera dicho de todo, ¿no? O sea, porque era algo desconocido, pero hoy ya es más abierto, ¿no? O sea, habrá gente que podrá decir está bien, está mal, es el pensar de cada quien, ¿no? Claro, sí. Pero hoy está más normalizado pues le rezo a la Santa Muerte. Bien, ¿no? Padre que le reces, ¿no? Claro, mira, yo creo que fue un fenómeno cultural que nadie lo podía parar, nadie. El gobierno no logró pararlo.
La Iglesia Católica no logró pararlo. Ni las otras, porque bueno, nos hemos enfocado a la Iglesia Católica. Sí, pero ni No, los pero mormones, ni nadie. los de eso. testigos de Jehová iban, pero con todo. Sí, sí, sí. Con todo contra la Santa Muerte. Iban y en algunas ocasiones se paraban donde había un altar de la Santa Muerte, tratando de convencer a la gente que se fuera a donde ellos. Si necesitabas ayuda, vente. Con nosotros. megáfonos. Sí. Fue una guerra tremenda entre ellos, que afortunadamente no pasó a mayores, no pasó de que los corrieran o los insultaban y que se tuvieran que ir cuando las cosas se ponían muy densas, pero fueron los testigos de Jehová. Recuerdo, yo tenía un amigo que era un líder de ¿cómo se llamaba esta religión? Bueno, ¿cómo se llama? Los de los últimos días de... A los mormones, Los mormones. los santos de los últimos días. Los mormones. Ellos, recuerdo que hicieron todo lo necesario igual para ayudar. Ellos lo manejaban de esa manera. Te vamos a ayudar. Tú necesitas una ayuda espiritual, no vayas con ella. Vente. Nosotros te ayudamos en todo lo que tú necesites. Entonces fue como que todo mundo, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescado. Ganancia de pescador. ¿Para dónde crees que este culto se dirija hoy al 2025 con la combinación del culto a los demonios? Es lo mismo, nada más que recargado. Es lo mismo, nada más que recargado con un nuevo elemento, que es el color rojo o el color negro y con cuernos. Porque si te das cuenta, el demonio que nos están presentando ahora en estos altares que ya han salido a la calle y que el gobierno los está siguiendo y que el gobierno los está quitando y que la iglesia los está atacando, es lo mismo que pasó en el 2004. ¿A dónde vamos? Aunque, que es prácticamente yo como lo veo, aunque me digan que no es así, pero es lo mismo del culto a la Santa Muerte más que recargado. Es una nueva versión. Es decir, ya cumplió, ya está bien establecida la Santa Muerte. Ahora, muchas de las personas que le rinden culto a la Santa Muerte, ahora le están haciendo y están dando seguimiento al culto al demonio. Y cuando te das cuenta una con otra es prácticamente lo mismo, las mismas oraciones, las mismas dices, bueno, ¿cuál es lo nuevo? Lo nuevo nada más que es ahora de color rojo. Lo nuevo es que ahora son jóvenes, muy jóvenes, quienes están llevando a cabo el culto al demonio. Y nos damos cuenta que es el clásico demonio que nos ha presentado la Iglesia Católica desde hace siglos, de color rojo, con cuernos, con una barbita y una cola que termina en flecha. Dices, pero esa es la imagen que nos han presentado toda la vida de las pastorelas. Sí, claro. No hay algo así grotesco o algo a que te impacte, que digas, wow, como nos lo presentan en ocasiones en las películas de ficción. No es eso. ¿Nos tenemos que preocupar al 2025? No. Yo creo que cualquier religión o cualquier culto que ayude a las personas va a ser bien porque las va a tener bien. Pero si esto es usado por la sociedad o por algunos integrantes de la sociedad de varios sectores para cometer un atraco, una extorsión, un secuestro, creo que las cosas están mal. Porque lo mismo puede hacerse esas personas que le rinden culto a la Santa Muerte o al demonio, pero también lo hace la gente que nada más está con la Iglesia Católica. Sí. O sea, realmente lo que tú Estoy de hagas acuerdo. o dejes de hacer por un personaje que ahora está de moda, si te ayuda, qué bueno. Y si ayuda a la sociedad, pues qué bueno, hay que dejarlos. Cada quien sabe a dónde se tiene que meter. Yo creo que no nos tenemos que preocupar. Creo que sí deberíamos, en ese aspecto no hay que preocuparnos. Sí debemos de preocuparnos en el aspecto que tenemos que dar toda la información para que la sociedad entienda, comprenda, analice y después saque sus propias conclusiones y sepa si le conviene o no le conviene ir sobre ese camino. Fíjate que a mí algo me sorprendió. El domingo yo di una charla, una conferencia acerca de los demonios en una iglesia, ¿no? Y un ponente que no tenía el gusto de conocerlo me compartió una historia de Estados Unidos. Él viene de Estados Unidos. Dice ahí, los que cometen los en los colegios, en los supermercados, donde sea, la ley los deja libres porque ellos argumentan que es una orden del demonio. Y entonces la ley los deja libres porque están influenciados por alguien que es sobrenatural. Y ellos pueden seguir cometiendo... ¿Pero esto aquí en México? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y eso pueden seguir cometiendo los delitos que ellos quieran, siempre y cuando argumenten que son influenciados por el demonio. A mí eso me dejó
pensando muchas cosas, ¿no? En el sentido de que puede ser preocupante siempre y cuando se utilice para un mal como tú lo Claro. decías. Yo creo que ya cuando una persona se mete a cualquier religión o a cualquier nuevo culto para justificar sus fechorías, en ese momento las cosas se jodieron. Ya, para de contar, no hay más. Porque si tú te agarras del demonio o de la Santa o de Jesús Malverde o de todos los santones que hay en la República Mexicana, que son muchos, para justificar tus cosas raras, desde lo que ya no es por ahí. Amigo, ¿qué crees que siga después del demonio? ¿Viene algo más o hasta ahí nos vamos a quedar? Mira, a mí me llama la atención algo, que mientras está surgiendo este nuevo culto al demonio, o bueno, es un culto que viene desde hace siglos, no es nuevo. Creo que en la vida pública, de manera pública, se está haciendo esos cultos o esas veneraciones. Por el otro lado está surgiendo Metatrón. Claro. Y dices, ay, cabrón, ¿cómo? Sí, mientras tú tienes al demonio, por el otro lado tienes a Metatrón, que es súper poderoso, que es más poderoso, dicen que... ¿Que el mismo Dios? Y sí, entonces dices, ¿qué rollo? Qué curioso. Es eso. Es como no sé, creo que de manera inconsciente la misma sociedad ha puesto a alguien para equilibrar todo ese desmadrín. Y dices, bueno, entonces ¿a quién voy? Si yo veo al demonio vestido de rojo, fornido, musculoso, con un muy grande, y del otro lado veo a un Metatrón, musculoso, guapo, ojo de color, pelo rubio, todo un modelito ahí, dices, voy, ¿ahora con quién me voy? Qué fuerte. ¿Quién lo está impulsando? La misma sociedad. ¿Y eso será bueno o malo que haya un buffet de deidades? No, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque ya tú sabrás a quién, con quién y ya. Es como en la Iglesia Católica. Hay una cantidad, no sé en total cuántos santos haya, pero hay una cantidad impresionante. Que muchos ya quedaron en el completo olvido, pero si tú viajas por Europa te vas a encontrar iglesias del fulano del año no sé qué, del año 1000, del año 1200, del año 1500, bota y dices, ¿y quiénes son esos? ¿Quién sabe? Pero son santos. Pero mucha gente les pide. Entonces ya cuando tú tienes una amplia variedad, no solamente de la Iglesia Católica, ni del culto a la Santa Muerte, ni del demonio, sino de mucho, pues ya te das cuenta. Pero al final del día, la sociedad sigue igual de mal porque nos damos cuenta, saldrá un nuevo culto y otro y otro y otro y nuevas religiones. Pero la sociedad sigue mal. Hay mucha agresividad, continúan los asaltos, hay mucha gente que está pensando a ver de qué manera te va a dar en la madre. Entonces, pues eso no va a cambiar. A lo mejor puedes controlar de una cierta manera o puedes ser un catalizador para que las cosas vayan disminuyendo en cuanto a agresividad. Pero pues nos damos cuenta que ninguna ha sido. Ahí tenemos a los... bueno, para no hablar de religiones en concreto, hay muchas religiones a nivel mundial que tienen millones de seguidores y que están en guerra. Y que están viendo de qué manera se van a partir la madre. Sí, no sirve de nada. Entonces, ¿de qué diablos te sirve? Tú vas en el ámbito católico. Tú vas a una iglesia, estás en el lugar, todos de golpes de pecho, salen y se están mentando la madre. ¿No? O simplemente cuando salen de la iglesia se suben a sus automóviles porque no dejas pasar al de adelante, se bajan a agredirte. ¿Eso es realmente llevar acá al 100% tu religión? Pues lógico que no, porque a la gente le da igual. Nada más son por apariencias la mayoría de veces, ¿no? Me queda muy claro que nuestra generación ya es más rápida. Nuestra generación requiere de que haya movimientos que se vean, que no tenga que tardar 10 años, 20 años para que tú lo veas, que lo queremos rápido. Y ante esa inmediatez, entonces estamos buscando lo que nos digan que es más misterioso, que es más milagroso y que te puede dar una vida de superlujo. ¿Qué conclusión tendrías de todos estos cultos? O sea, ¿qué conclusión le podrías decir tú a la gente? Porque aquí en Invitado hemos abordado el tema de los demonios, pero hay gente que le da mucho miedo a este tema. Claro,
O sea, ¿qué conclusión tú le dirías a estas personas que le tienen miedo a estas nuevas corrientes Lo que yo siempre he dicho es, usted que nos mira tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que analizar, tiene que cuestionar y después sacar sus propias conclusiones. Porque quien milite, por llamarlo de alguna manera, quien milite dentro del culto a la Santa Muerte, te van a hablar maravillas. Quien milite en el asunto del demonio, te van a hablar maravillas. Quien realmente lleve a cabo todo lo que dice de la religión mormona, católica, testigos de Jehová y todos los que tú quieres, te van a hablar maravillas. Pero si usted investiga, si usted lee, si usted cuestiona, estoy seguro que va a ver los pros y los contra de todo. Y para entender el culto, ahora el demonio, y entender a un 100% el culto a la Santa Muerte, que a pesar de que lo hemos normalizado, si usted tiene la información, va a saber qué tiene que hacer. Y puede quizá ayudar a su familia, sobre todo los más jóvenes, a que tengan un buen camino para que puedan pedirle algo a quien deseen. A quien deseen. Pero si eso te va a convertir en una persona buena, si eso te va a convertir en una persona que no te vas a meter en problemas con nadie, creo que el camino es por ahí. Si vas a respetar a tu familia, vas a respetar a tus amigos, vas a respetar a tu casa, vas a respetar tu trabajo, vas a respetar todo lo que hay alrededor o en torno a ti, creo que ese es el camino. Pero si tú lo haces para justificar tus problemas mentales, tus problemas maritales, tus problemas de trabajo, y eso agarrarlo como un estandarte, que porque el demonio es malo, vas a hacer y te vas a comportar de esa manera, entonces las cosas no están bien. Creo que por ahí debe de ir el asunto y la gente ahora tiene las bondades de la tecnología, que tenemos audiolibros, tenemos podcasts como el de ustedes, Invitado a lo Desconocido, que nos están aportando mayor conocimiento para que entendamos lo que implica realmente estos nuevos cultos y no tenerle miedo. Esto no se trata de tenerle miedo, se trata de estar informados, se trata de sacar una conclusión a partir de la información que nosotros vayamos encontrando. Y ya. Es que también yo creo que es válido cuestionar tu religión, Claro. ¿no? O sea, precisamente son para todos estos temas, Mira, para que la gente se cuestione. un punto. Yo por lo regular no hablo de religión. Es muy raro. Creo que es la primera vez que yo hablo de religión. Yo les voy a poner nada más un ejemplo que me pasó hace un tiempo. Llego a una iglesia, a mí me invitan como padrino de... ¿Era padrino de vestido? Creo que era padrino de medallita. Porque ya sabes, en México tenemos el asunto de que todos pon padrinos. todo el mundo hace fiestas, pero nadie la quiere pagar. O sea, qué vergüenza. ¿Haces una fiesta? No. Voy a meter padrinos de todo. Si no tienes dinero, no hagas fiestas. Ah, no, pero nosotros buscamos padrino de todo, de comida, de refresco, de bebida, de vestido. Dicen, no mamen, o sea, no se pasen de lanza, pero bueno. Con todo respeto, yo digo, con todo respeto. Pero a mí me tocó de medallita. Entonces llego y el sacerdote, pues sabía que bueno, aparezco en varios lugares, me dedico a los ovnis y todo, me ve que viajo y todo el rollo. Llega conmigo y me abraza. Entonces, pues yo no lo conocía al señor, con todo respeto. Yo dije, bueno, ¿y usted qué pex o qué? No, me abraza y me dice, oiga, necesito hablar con usted. Yo veo que usted es un católico muy fuerte, que le pide a la Virgencita, le pide a Dios. Yo dije, ay, cabrón, algo me va a pedir. Pero no me soltaba, o sea, me agarró y no me soltaba. Iba así como diciendo, espérese, y no me soltaba. Entonces me empezó a separar de donde se iba a llevar a cabo la misa. Y me decía, es que hermano, mire, que nosotros necesitamos de su ayuda. Yo sé que usted maneja mucho, mueve mucha gente. ¿Qué le parecería que me pudiera ayudar? Porque tenemos que hacer unas reparaciones a la iglesia y tenemos que, mire, el camino está muy feo. Y yo dije, chinga, pero yo qué tengo que ver en todo este rollo, ¿no? Ese rollo de usted, no mío. Entonces me dice, mire, pues es que ¿por qué no nos regala? Hay unos
150,000, 200,000 pesos. Para la gente que de otro país me estaba pidiendo entre 5,000 y 10,000 dólares. Y yo dije, bueno, vamos a suponer que yo le diera ese dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Ya tiene un plan de trabajo? ¿Tiene un plan? No, mira, hijo, yo ya estoy muy cansado. Y desde luego que no tengo eso, pero tengo las ganas de hacerlo y lo tengo en la mente. Y yo dije, muy bien. Pero suponiendo que yo le diera los 200,000 pesos, ¿qué haría usted? No, lo primerito es irme de vacaciones. Fue sincero. Sí, Ok. Directo. Ok. Yo me iría de vacaciones y ya cuando regrese, bueno, pues ya veríamos qué. No, dije, no. Dijo, o sea, usted, mire, padre, le dije, qué bueno que tenga la intención usted de arreglar la iglesia, el camino para toda la gente, pero yo no le voy a dar ese dinero. En primera, porque no lo tengo, y en segunda, porque a mí no me interesa lo que pase aquí. Ese rollo de usted, no mío. Y si tiene tantos feligreses, pues pídales a ellos. Es la primera vez que yo vengo aquí. A usted no lo conozco, no sé quién sea, no tengo más datos de usted. O sea, entonces dígame usted, si a usted viene un desconocido y le pide dinero, ¿le va a dar? Ay, no, pero es que Dios no me ha dado esa posición que tiene usted. Le dije, no se equivoque, padre. Usted creo que se está abusando de su cargo y de lo que va a hacer hoy. Si yo aparezco aquí, aparezco allá, viajo por todo el mundo, eso no implica que yo tenga dinero, porque usted no sabe cuál es mi condición de vida. Y no sabe toda la gente que trabaja junto conmigo y lo que tengo que dispersar de dinero cuando entra. Si usted piensa que yo tengo toda esa cantidad de dinero, pues está equivocado. ¿Y no? No, pero mira, entonces vamos a hacer esto. Creo que me expresé mal. Te voy a cobrar el triple de lo que te cobré. Dije, en la madre, pero si me cobró como 5,000 varos nada más por todo este rollo. Bueno, no a mí, a los otros padrinos. Es decir, ¿les va a cobrar 15,000 varos? Dije, cóbreles, pero yo no voy a poner un solo peso en este rollo. O sea, a fuerzas quería quitarme dinero, sacarme lana. Y yo dije, en mi vida me vuelvo a presentar en esta iglesia. Lo mismo que me ha pasado a mí, que fue muy grotesco, seguramente le ha pasado a muchas otras personas, con sinvergüenzas, ataviados con su vestimenta negra y blanca y demás y todo lo que se ponen, pidiéndole de esa manera descarada a la gente. Con todo respeto le digo, pero eso no es tener madre. Y se lo dije a ese sacerdote, se enojó. Y no me dejó entrar a la iglesia. Yo dije, bueno, ya me voy. Ahí nos vemos. Ya dejé la medallita y todo. Pero es la verdad. No puedes abusar. Si a alguien le va bien o le va mal, no tienes por qué acercarte a pedirle. De esas maneras, cuando no tienen ni un proyecto. Todavía que hubiera llegado, mira, Johanan, a ver, ayúdanos, colabóranos. Tenemos todo este proyecto. Nos salen tanto dinero. Vamos a hacer esto. ¿Puedes ayudarnos con algo? Pero ya tenemos aquí el presupuesto, es la empresa fulana de tal, o es don Ramiro, que es el maestro albañil, nos cobra. Yo creo que si hubiera colaborado. Con gusto, ¿no? Claro, pero ese de que dame 200,000 varos, primero me voy de vacaciones y regresando veo a ver qué hago. No. Eso no va por ahí. Lo digo con mucho respeto y si le llega ese sacerdote, pues seguramente recordará todo lo que le dije. Y no me dejará mentir de que lo que le estoy diciendo aquí no está bien. Yo considero que no está bien y creo que lo que hizo ese día conmigo, por eso mucha gente se está alejando de la iglesia. Porque hay muchos abusos. Y creo que mientras ellos no entiendan que los feligreses no tenemos cara de dinero aquí, simplemente las cosas no van a estar nunca bien. Y por eso, y me da una pena tremenda, digo, yo tengo una esposa muy religiosa, yo tengo una esposa que todos los días reza el rosario, tengo una esposa que yo la veo y respeto todo lo que ella hace, todo lo que ella dice, su podcast es muy famoso, es reconocido en muchos lugares, constantemente la están invitando, y veo que las cosas no siempre son como se las plantean o como se las quieren pintar a ella, y que nos damos cuenta, y que lo comentamos en lo privado. Pero esto es así, pues, ¿no?
creo que cada una de las personas lleva dentro de sí lo que quiere. Y no es necesario que vayas a una iglesia, que vayas con un sacerdote o que vayas a un lugar. Cuando tú quieres hacer las cosas, las hacemos y no necesitamos más de nadie. Pero no toda la gente piensa igual. Todos necesitamos un algo para agarrarnos de ahí y seguir avanzando dentro de lo que nos toque en nuestra vida diaria, ¿no? Amigo, tus redes sociales. @Johanan Díaz, ahí los espero, es ahí en YouTube y en Spotify, son los programas en vivo, y mi podcast es Encuentros Extraordinarios, @Encuentros Extraordinarios en Spotify y en YouTube. Ahí está, esas son mis redes principales. Ya casi los 100. En Encuentros, sí. Sí. Ya dentro de poquito espero que y usted que me mira, pues apóyeme, ayúdeme para llegar a los primeros 100,000 suscriptores, y muchas gracias por invitarme a su podcast. No, gracias a ti, amigo Johanan, por aceptar esta invitación. Tengo una iglesia, quiero hacer cosas ahí, ya tengo los planes, por si me quieres apoyar. Claro que no te voy a apoyar. Mientras no haya todo un proyecto bien, un proyecto ejecutivo, no voy a ayudar. No, y es que aparte tampoco no traigo ahí como que las bolsas de dinero. No es así las cosas. Sí, en la semana, aprovecho esto, corría un rumor de que según te pagan por entrevistar, o sea, eso... ¿Ah, sí? Sí, o sea, eso Ojalá. me parece hasta grotesco. No, mira, fíjate, o sea, lo que sí ha ocurrido, y ya para terminar, lo que sí ha ocurrido es de que ha llegado mucha gente que me dice, oye, entrevístame, soy fulano de tal, y yo cuando les digo no, dice, te doy, bueno, me han ofrecido hasta $5,000 por una entrevista de 1 hora. Pero no, porque no es mi línea. No, yo no hago eso. No. Si tú quieres publicidad de algún objeto, de algún servicio, de algún algo que tú tengas porque tienes una tienda, tienes un negocio en general, de cualquier cosa, bueno, las condiciones son distintas, porque eso, la publicidad, a todos nos conviene y a todos nos beneficia. Pero alguien que llegue para decir, yo quiero ser el mejor y quiero posicionarme como el principal contactado con extraterrestres de Latinoamérica, no, yo no le entro. No. Ahí hay muchos otros que sí van a recibir el dinero. Yo no. Pero tú no. No. Recordarle a la gente que todos los jueves a partir de las 10 de la mañana pueden ya correr y ver el capítulo de Invitado a lo Desconocido, también en nuestras diferentes plataformas como Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y sobre todo en YouTube. Amigos, muchísimas gracias. Y desconocidos, gracias por ver este lindo capítulo. Estuvo bastante bueno. Yo soy Armando Bonilla. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya lo dijo aquí el buen Osvaldo. Suscríbanse, compartan, comenten para que este bonito proyecto siga creciendo. Y recuerden que ya estamos en esta segunda temporada y nos vemos el siguiente capítulo.